Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos en un nuevo. Miramos Buffy the Vampire Slayer. A deal of some sort. Anything you want. I always wanted a pony. Oh, you weren't really speaking to me, were you? Just a good old-fashioned mugging. Kinda sweet, actually. Oh, well, probably not for you. Here, go. Pero no los lastimes Not too sweet muchos. for you either, huh? Se preocupó. Buffy. You'd think if the government was going to put a chip in my head, they'd at least make it so I could attack criminals and that sort. Yes, because muggers deserve to be eaten. To get your rocks off fighting demons. There are other ways. Mmm. And to that, an extreme see you later. I am not kissing you, Spike. Once was, Twice. but not again. For a tease, you know that, Slayer? Get a fella's motor revving, let the tension marinate a couple of days, then bam! Crown yourself the ice queen. Need a few more metaphors for that little mix? It's only a matter of time before you realize I'm the only one here for you, pet. You got no one else! What's the matter, Amy? Amy. Get lonely and grow attached to until one day they leave you for no good reason. No good Would reason. that be fun? I could figure out how to turn you back. Anyway, Este va a ser el tema del episodio. reveal. Mi dile cosa posto. Ok. Lo que me molesta de Willow y sus hechizos, además de todo lo que ya sabemos, es que no investiga sobre el hechizo que va a hacer. Ella va y lo hace. Qué bueno. Dude, what are you doing? We're not breaking into Langley here. It's Sunnydale. See, that's cool. How come you get to play with all the cool stuff? Because I'm allergic to methane and you're still afraid of hot things. I know. Guess we just lost track of time and should probably just get the freeze ray out of here now. Guys. Goodbye. Dude, that is so cool! ¿Estará muerto ese señor? Still kind of queasy. ¿Cuánto tiempo estuvo así? ¿Como 3 años? Hey, no, it's okay. It's just a siren. Brom's coming up. I was so hoping Larry would ask me. We would make such a splash of... 1, 2, Oh. 3 años. God. 3 things we have to talk about. 1, Larry's gay. 2, Larry's dead. And 3, high school's kind of over. How long was I in the cage? How long? Okay. Pensé que le había hecho rata otra vez. The whole school? By a giant snake thing. You still adjusting? Hey, Buffy. Hi. How have you been? Rat. Dead. Dead. You know, let me make up the couch for you. It's late. You should stay here. Everybody does. Thank you. It's nice having another magically inclined friend around. So, what were you gonna tell me? You were sounding all serious. ¿Qué era sobre Spike? It's crazy all the things that have happened since I went away. Kidding. Snyder got eaten by a snake. High school got destroyed. Oh, Gatorade has a new flavor. Blue. See? Head spinning. Hide Slayer. Necesito una placa. Hey, I'm sorry if you thought that it meant more. But, You know I was thinking about Giles, right? you know I always wondered about you too. Oh, gross, Spike. Stop walking away. Don't touch me. No. Ah, no. Estaba mintiendo, ¿no? O se olvidó. No. ¿No le duele más? Está bueno, porque ahora va a tener que hacer una elección. Si ser malo o si ser bueno. I'm sure you're not evil. Yes, I am.
I am a killer. That's what I do. I kill. Te estás tratando de convencer. Ah, le dolió. Bueno, sigue roto. My movie had nothing to do with you, and I will never stop loving you. Ay, qué lindo. I know. Mamá Tara, vamos a poner. Volvió a las All right, back computadoras. to basics. A little old-fashioned, state-of-the-art hacker action. I don't remember that part. It's quicker. It'll just take me a sec to go through the files. Okay. Internal police report. This is bizarre. You're all la 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 with the magic and the not talking like everything's normal when we all know that Tara up and left you and now everyone's scared to say anything to you. Except me. Hay que hacerle una intervention, como en How I Met Your Mother. Started taking over. Things that didn't matter, but we saw them differently, so they got blown out of proportion. And this time away will help us sort through things. Yeah, what are you gonna do if you don't especially feel like maybe playing your... Wait, what are you doing? Examine my chip, No. or else Mr. Fett here is the first to die. But alliances aren't about trust. See, he needs Estoy us, we need atrás. him. Well, that's how these things work. I think we're ready. Agreed? Agreed. You scratch your back, you scratch... I'm not scratching your anything. You do what I tell you. That's the deal. Deal? Deal. I wish there was a way that I could make him forget about the last 3 years. Mm. Oh, well, hey, I can help you with that. Only, you might want to sew your name into your clothes first or something. Heck, I deserve some fun. Yeah, you do. Me gusta el pelo de Willow. You're English, right? Yeah. I've seen every episode of Doctor Who. Same. Not Red Dwarf, though, because Vi más que él, seguro. Porque él es del pasado. But whatever it is, it works fine. There's no deterioration of the signal. It's coming through in a steady pulse, which it's supposed to. ¿Y por qué le pudo pegar a Buffy? ¿Porque murió? Nothing wrong with me. Something wrong with her. ¿Ella ahora es sobrenatural? ¿Se transformó en una diosa? 1,000-year-old capitalist ex-demon with rabbit phobia? Well, that's so his type. ¿Están jugando con magia? ¿No le preocupa a la gente que está alrededor? You know, because if you want something a little more your style, Your style. I'm sure we can swing that. No, really, no. La de pelo rojo era más linda. You sure you're gonna be okay? Yeah, go. I'm all kinds of good. ¿Con los dos a bailar? You can't just work us up like that and then just... Hey, I think she said no. Well, nobody asked you, Ellen. You wanna dance? Voy a hacerlos bailar juntos. Here's our villain right here. Está leyendo un cómic de Batman. That's a D&D manual, sweetie. No, but Responsible people are always so concerned with being good all the time that when they finally get a taste of being bad, they can't get Exacto. enough. It's like all kablooey. Okay, well, we'll keep an eye. But we can't assume that everybody's getting seduced. You know, sometimes... 20 minutes. Come alone. Spike? Bloody hell. Yes, it's me. You're calling me on the phone? ¿Pero qué vas a hacer, Spike? But I told him that I would not. Get out of my way. Or what? Oh, the pain. The pain. Don't you get it? Don't you see? You came back wrong. Significa algo para ella, seguramente. Pero nunca te pudo matar, no te va a matar ahora. Si esta es tu manera de tratar de que se enamore de vos. ¿Qué están haciendo? Me gusta el detalle de que la primera vez que la vimos a Amy estaba con la remera verde y su Patronus es verde. Y lo mismo con Willow, que estaba de rojo y su Patronus es rojo. Poor Spikey. Can't be a human, can't be a vampire. Where the hell do you fit in? Follow me around making moon eyes. I'm in love with you. You're in love with pain. Yeah. Returning. Thinking, there's gotta be someplace, like, bigger than this. Esto va a terminar en besos, ¿no?
Van a tirar la casa abajo primero, pero... Parece la escena del sexo de Homelander y la otra, que no me acuerdo el nombre. El problema es que puede estar a su altura. Hablemos un poco de este episodio de Buffy the Vampire Slayer. Un episodio en el cual Buffy sigue comprometiéndose en esta relación con Spike, que si bien parece que no quiere y demás, en la conversación por teléfono, luego de la conversación por teléfono, ella tiene como reacciones de una chica que está enamorada pero que tiene miedo a dar ese primer paso, porque tiene miedo a que la juzguen, porque tiene miedo a que esa relación no sea correspondida, ya que es una persona mala con la cual no debería tener ese tipo de relación. Pero creo que en este episodio se empezó a mostrar que siente algo. Que si bien nosotros lo venimos viendo desde la construcción de el I Just Wanna Feel, empezó a transformarse en algo más. Spike es la única persona que realmente sabe. Es realmente la única persona con la cual Buffy puede hablar. Es la única persona con la cual Buffy puede besarse. Es la única persona con la cual Buffy puede tener relaciones sexuales sin lastimarse el uno con el otro. Entonces, tiene sentido que Buffy se enamore. No me gusta que el comienzo de las relaciones sea con esta violencia, pero quizás si es algo mutuo y si es algo que está consensuado entre las dos personas, y es lo que despierta la pasión, sabiendo que ellos están a otro nivel, que lo hagan. Pero no sé si es sano por los lugares a los cuales están yendo, ¿no? Esta idea de que ellos estén teniendo relaciones y se esté cayendo la casa en pedazos. Me parece que está hablando de la casa como realidad de Buffy y realidad de Spike. No me molesta que Spike y Buffy tengan algo. Creo que necesitamos que Spike deje de tener como ese lado malo, que le despierte siempre esa necesidad de ir a los golpes. Como que todavía me parece que es súper tóxico lo que están haciendo. Me gustaría que vayan para otro lado, que puedan tener otro tipo de conversaciones, como las han tenido, pero que el amor se despierte por los golpes no es algo que me guste. Porque, no sé, si vieron Big Little Lies, se dan cuenta que, por ejemplo, los golpes en la relación entre Celeste y su esposo, Perry creo que se llamaba, empezaba por ahí. Pero después terminaban otras cosas bastante malas. Entonces, si algo comienza por ese lugar, no creo que sea bueno. Porque están despertando lugares que no deberían en una relación. Obviamente, llegar ahí por mutuo acuerdo no está mal. Pero necesitar la violencia física para que sirva a ustedes, para empezar a calentar el ambiente, no sé si está bueno. Por ninguno de los dos, porque es como que están enfocando el amor en un lugar que no corresponde, que es el odio. Y deberían tratar de poder linkearlo con otra cosa. Vamos a ver cómo sigue la relación de ellos. Pero por ahora siento que están sacando energías desde el lugar equivocado y que necesitarían enfocar las cosas para otro lado, pero para eso los dos necesitan estar seguros de qué quieren. Ellos están medio en el limbo, los dos, en el cual no pertenecen ni a los humanos ni a lo sobrenatural, aparentemente. Entonces se conectan por ese lugar. Pero ninguno de los dos acepta eso, ninguno de los dos es consciente de que lo que les está pasando es eso y pueden vivir con eso. Entonces necesitan aprender a lidiar con su realidad para poder tratar de empezar una relación en base a las conexiones y no en base a la violencia y el odio. Creo que tenemos que ir para ese lado. En este episodio aparentemente quedó claro que Buffy no es humana, que Buffy luego de volver de la muerte volvió en modo de algo. El vaso medio vacío es, volviste en modo de zombie y hoy sos un muerto viviendo. El otro lado es, volviste en modo Dios
y hoy sos súper poderosa porque la vimos muy fuerte, entonces volvió con más potencia. Así que también podría ser esa la alternativa. Lo que pasa es que Buffy ahora tiene que encontrarle el sentido a la vida, Buffy tiene que aprender a vivir esta vida, tiene que encontrar algo que la haga feliz, y bueno, le falta bastante, pero hasta que no se den cuenta ni Buffy ni Spike de a qué mundo pertenecen, va a ser complicado que puedan tener una relación diferente a la que tienen ahora. Segundo punto que hay que comentar de este capítulo, que es muy importante, es la llegada de Amy. Amy volvió y es un problema. Es un problema porque Amy, como pudimos ver, usa la magia de la misma manera que la usa Willow para cualquier cosa. Ellas están muy seguras. Ese es el problema. Ellas confían mucho en su inteligencia. Ellas confían mucho en la magia. Y saben que todo lo que van a hacer va a salir bien. Entonces, se pusieron a jugar con todo ese boliche. Y cuando terminó todo, hicieron ese hechizo que es reverso y volvieron todo para atrás. Volvieron todo hacia donde debía estar. Y ese es el problema. Ellas creen que pueden solucionar todo. Ellas creen que pueden jugar con cualquier cosa, que al final del día lo pueden arreglar. Y hasta que no terminen de romper algo de manera definitiva, no se van a dar cuenta que las cosas estén mal. Y el problema es que la semana pasada Willow rompió algo, y es su relación con Tara. Y como dijeron Xander y Anya, ahora que ella está sola y no tiene más a ese freno de mano, quizás puede ser peor. Y como en toda adicción, uno puede ser lo suficientemente fuerte para salir o lo suficientemente débil para hundirse más y más en esa magia, creyendo que ella tenía razón, creyendo que la magia no es el problema, y que es algo que pudimos ver en este episodio que ella cree. Cuando está hablando con sus amigos y está hablando sobre lo que pasó con Tara, está hablando de desacuerdos que tuvieron en la relación. Y ella dice que Tara tenía otro punto de vista y que no lo comparten. Entonces ella no se está haciendo cargo de las cosas que hizo, sino que cree que estuvieron en un desacuerdo, que Tara está exagerando y que Tara se fue porque se fue. El problema es que no, nosotros sabemos que Tara se fue por motivos súper justificables y que ella está haciendo cosas malas. Así que vamos a ver cómo sigue todo, pero Willow sigue empeorando su situación y ahora se sumó Amy. Una Amy que juega de la misma manera, tiene la misma potencia y van a mandarse cagadas. En este capítulo aparecieron los 3 idiotas que no me molestaron, creo que estuvieron bien en este episodio, o sea, es lo que menos me llama la atención de la temporada. Siento que Willow como personaje es mucho más villano que ellos 3. Siento que el problema que está teniendo Buffy internamente es mucho más villano que ellos 3. Pero bueno, están acá como para mover las cosas y ahora tenemos este caso de robarse un diamante por algún motivo en particular, que es un plan que ellos están planeando, que imagino que veremos cómo sigue la próxima semana. Giles no volvió. No sé cuándo va a volver. Espero que no se vaya para siempre. Espero que se haya tomado un par de vacaciones nada más. Pero sería re triste que se haya ido. No creo igual. Bueno, me voy a ir. Si les gustó el video, por favor, compartan, denle like, suscríbanse. Me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran. Me pueden seguir en mis redes sociales acá al costadito. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo video de Buffy the Vampire Slayer. O si quieren ya lo pueden ver en Patreon. Pero si no, acá en YouTube la semana que viene. Chao, chao.